Continuando con la parte 3 de oxidorreducción biológica, hablaremos un poco sobre la lanzadera de malato y la descarboxilación oxidativa del piruvato. En el video anterior les comenté acerca de la glucólisis y, en resumen, en la glucólisis se consumen 2 ATP y se producen 4 ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Por tanto, la ganancia bruta es de 4 y la ganancia neta es de 2. Sin embargo, también se producen 2 NADH más H o 2 NADH reducido, es lo mismo, y 2 piruvatos. En condiciones aeróbicas, la mitocondria se encuentra activa, se encuentra funcional, por tanto, estos NAD reducidos van hacia la mitocondria para dejar dichos equivalentes reductores en la misma. Entonces, ahí es donde tenemos que hablar acerca de la lanzadera de malato. ¿Por qué? Porque el NAD reducido no puede pasar las membranas mitocondriales. Entonces, para ello necesita de una lanzadera, de un compuesto que pueda pasar dichos equivalentes reductores hacia dentro de la mitocondria. Y ahí entonces hablaremos de la lanzadera de malato. ¿Cómo ocurre esto? Mira, aquí tenemos la siguiente reacción, en donde estos equivalentes reductores que se produjeron en la glucólisis se les van a transferir a este compuesto que está acá, que es el oxalacetato, a través de la enzima malato deshidrogenasa. Entonces la enzima malato deshidrogenasa toma el oxalacetato, utiliza como coenzima el NADH más H y le da los equivalentes reductores al oxalacetato para formar malato y NAD oxidado. Entonces el NAD se oxida al darle los equivalentes reductores al oxalacetato. Entonces el malato es la versión reducida del oxalacetato, o el oxalacetato es la forma oxidada del malato. En fin de cuentas, que tenemos que el malato lleva en su interior los equivalentes reductores, y el malato sí puede atravesar las membranas mitocondriales, y lo hace a través de un contratransportador. Este contratransportador que permite la entrada de malato y la salida de alfa-cetoglutarato, que es un alfa-cetoácido. Entonces el malato entra junto con la salida del alfa-cetoglutarato. Ahora, una vez el malato dentro de la mitocondria, va a actuar sobre ella una enzima llamada malato deshidrogenasa intramitocondrial. Es decir, hay una malato deshidrogenasa citoplasmática y una malato deshidrogenasa mitocondrial. ¿Qué hace la malato deshidrogenasa mitocondrial? Toma los equivalentes reductores que lleva el malato y se los da al NAD para formar oxaloacetato, es decir, la forma oxidada de malato, y NAD reducido o NADH más H. Y estos equivalentes reductores ahora son capaces de ser enviados a la cadena respiratoria. Entonces vemos que, en fin de cuentas, este NADH más H que se produjo en la glucólisis lo tenemos aquí de vuelta al final de la lanzadera del malato. Ahora, ¿qué hacemos con este oxalacetato? Ese oxalacetato se transamina. Ahora, ¿qué hacemos con el oxalacetato? ¿Y qué hacemos con el oxalacetato? Ahora, el oxalacetato les cuento que es un cetoácido, al igual que el alfa-cetoglutarato. Ambos son cetoácidos. Ellos son importantes a la hora de las transaminaciones. Es lo mismo un cetoácido a un aminoácido. La única diferencia es que el cetoácido no tiene el grupo amino que tiene el aminoácido. Prácticamente el cetoácido es, por decirlo así, un aminoácido sin grupo amino. Una vez dicho esto, el oxalacetato va a interactuar con un aminoácido. Ese aminoácido es el ácido glutámico. ¿Y cómo interactúan? A través de un proceso llamado de transaminación. Es decir, se van a intercambiar el grupo amino. El ácido glutámico le va a donar el grupo amino al oxalacetato. Entonces el ácido glutámico va a quedar en forma de cetoácido, específicamente en forma de alfa-cetoglutarato. Entonces el alfa-cetoglutarato es lo mismo que el ácido glutámico, lo único que le falta es el grupo amino. O el ácido glutámico es lo mismo que el alfa-cetoglutarato, lo que pasa es que tiene el grupo amino, es un aminoácido. Y ese grupo amino se lo da al oxalacetato, y el oxalacetato ahora forma un nuevo aminoácido que es el ácido aspartico. Vuelvo y repito, el ácido aspartico ahora es lo mismo que el oxalacetato, lo que pasa es que ahora tiene el grupo amino. O el oxalacetato es lo mismo que el ácido aspartico, lo que pasa es que él carece del grupo amino. Ahora bien, entonces el ácido glutámico se transamina con el oxalacetato para formar alfa-cetoglutarato, para que cuando salga permita la entrada de malato, para que el malato se vuelva a formar o en forma de oxalacetato, y esa formación permite que estos equivalentes reductores que tenía se los dé
al NAD para formar NADH más H y se vaya a la cadena respiratoria. Bien, ahora tenemos ácido aspartico formado y alfa-acetoglutarato formado. Dijimos que el alfa-acetoglutarato salía y entraba malato. Ahora, ¿qué pasa con el ácido aspartico? Él también puede salir, pero junto con la entrada de ácido glutámico. Entonces hay un contratransportador de ácido aspartico y ácido glutámico. Entonces ahora ácido glutámico entra para transaminarse con el oxaloacetato para permitir la salida, para formar nuevamente alfa-acetoglutarato, y alfa-acetoglutarato puede salir y luego puede entrar malato, y luego ese malato da los equivalentes reductores a la NADH más H. Esto es un ciclo. También se dice que junto con la entrada de ácido glutámico y también entrada de hidrogeniones. Pero eso es básicamente la lanzadera de malato. Y ahora, ¿qué pasa aquí afuera? Afuera tenemos una transaminación también. Aquí tenemos un alfa-acetoácido, que es el alfa-acetoglutarato, y aquí tenemos un aminoácido, que es el ácido aspartico, y se van a transaminar nuevamente. Entonces el ácido aspartico le va a dar el grupo amino al alfa-acetoglutarato para formar ácido glutámico, y el ácido aspartico va a caer en forma de oxaloacetato. ¿Por qué? Porque le va a ser quitado, va a ser removido el grupo amino del ácido aspartico. Entonces ahora queda en forma de oxaloacetato. Ahora nuevamente el oxaloacetato puede transformarse en malato, y el malato puede entrar junto con la salida del alfa-acetoglutarato, y el alfa-acetoglutarato puede irse al ácido glutámico para entrar y transaminarse con un oxaloacetato que ya ha sido removido de su estructura los equivalentes reductores, y así sucesivamente. Y gráficamente aquí la tenemos. Tenemos que la glucólisis da el NADH más H, este se oxida en forma de NAD a través de la malatodeshidrogenasa citoplasmática, forma malato, el malato entra, el malato dona los equivalentes reductores a el NAD para formar NADH más H que se va a la cadena respiratoria, queda oxaloacetato, y aquí tenemos ácido glutámico. Aquí ocurre la transaminación, tenemos el alfa-acetoglutarato que puede salir y se puede transaminar con un ácido aspartico, que es el mismo que se transaminó junto con el oxaloacetato. Esa transaminación genera ácido glutámico que puede entrar y es el mismo que está acá, y oxaloacetato que es el mismo que está acá. Entonces la función de la lanzadera de malato es netamente llevar este equivalente de reductores que está aquí de la glucólisis hasta acá para llevarlo luego a la cadena respiratoria. Una vez hablado entonces de la lanzadera del malato, nos queda otro producto de la glucólisis, que es el piruvato. ¿Qué pasa con el piruvato? Los dos piruvatos que se produjeron en la glucólisis. Si estamos en condiciones aeróbicas, el piruvato puede entrar a la mitocondria. Si estamos en condiciones anaeróbicas, se reduce al lactato por la enzima lactato deshidrogenasa. Eso lo hablamos en el video anterior. Entonces, supongamos que estamos en condiciones aeróbicas. El piruvato puede entrar a la mitocondria a través de un transportador de monocarboxilos. Es un transporte facilitado, hay una gran permeabilidad de la mitocondria al piruvato. Entonces el piruvato entra sin problemas a la mitocondria. Aquí tenemos la estructura del piruvato y entonces puede pasar rápidamente a la mitocondria. Aquí les dibujé un complejo enzimático, que es el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Complejo de la piruvato deshidrogenasa, que contiene varias enzimas. ¿Cuál es la función del complejo de la piruvato deshidrogenasa? Ella va a producir una descarboxilación oxidativa del piruvato. Volvamos. Descarboxilación oxidativa del piruvato. Si ocurre una descarboxilación, quiere decir que se va a descarboxilar el piruvato. Y cuando descarboxilamos, básicamente quitamos un CO2, ¿okay? Porque es un carbono y dos oxígenos. Entonces se libera CO2 del piruvato y ahora queda una molécula de dos carbonos. Y esa molécula de dos carbonos se va a oxidar y a la final de esas reacciones que ocurren, son varias, se va a producir NADH más H, porque se le va a quitar equivalentes reductores a esta molécula que quedó. Entonces va a quedar en forma de NADH más H. Esa va a ser la reacción final. Y entonces, ¿cómo se llama este producto? Acetil-CoA. Entonces, en este proceso ocurren tres cosas. 1. Se descarboxila el piruvato. 2. Se oxida. Y 3. Se le añade una coenzima A. Entonces, se le añade una coenzima A que proviene del ácido pantoténico. Entonces, tres efectos o tres consecuencias se provocan luego de que el piruvato interactúa con el complejo de la piruvato deshidrogenasa. 1. Que se descarboxile. 2. Que se oxide y produzca equivalentes reductores en forma de NH más H. Y 3. Que se añade una CoA a este acetil para formar acetil-CoA. Y este acetil-CoA
va a ir al ciclo de Krebs. Por lo tanto, el ciclo de Krebs, como lo vemos acá, va a ser el objeto del próximo video del cual les estaré hablando. Que nos vemos en el siguiente video.